Muy buenos días, el tema de hoy es asumir el llamado. Vamos al libro de Lucas 4:32 al 36. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Asumir el llamado. Ayer hablábamos del tema fuimos llamados. ¿Cómo lo llamó el Señor a usted? ¿De dónde lo trajo? ¿De dónde lo sacó el Señor? Ahora vamos a mirar para qué lo llamó el Señor. ¿Para qué el Señor lo trajo a usted? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida? ¿Cómo quiere que Dios lo use? ¿Está dispuesto a dejarse usar por Dios? ¿Está dispuesto a que el Espíritu Santo lo use con milagros, prodigios y señales? Hoy el tema es asumir el llamado. Aquí encontramos al Señor Jesucristo como con la autoridad que Dios le dio echaba fuera los espíritus inmundos. Como estos ya conocían quién era Jesús. Le hablaban: te conocemos, sabemos quién eres. Por eso el Señor Jesús él no estaba preocupado para que de pronto esos espíritus escarnecieran sobre él, sino que no quería que nadie supiera quién era él. Por eso lo mandaba a los espíritus inmundos que se callaran, que no hablaran más, y los echaba fuera, por la autoridad que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente muchos se preguntaban: ¿y con qué autoridad echa fuera a los demonios? ¿Qué palabra es esta la que Él les habla? ¿Cómo Él habla? ¿Qué dice? Porque muchos de los que estaban rodeando a Jesús o lo seguían, lo conocían. Sabían que Él era el hijo de José y María. Sabían dónde fue criado, en Belén, y cómo había sido criado Jesús. Por eso de un momento a otro lo ven hablando con esa autoridad que venía directamente de Dios. ¿Cómo quiere usted ser usado? ¿Cómo quiere que el Señor empiece a obrar a través de su vida? Pero lo más importante es asumir el llamado. Y cuando asumimos el llamado, el Señor empieza a obrar de una manera sobrenatural a través de nuestras vidas. Así como el Señor obró en Jesús, el Espíritu de Dios obró a través de Jesús. Los demonios lo conocían, pero aún así Él los echaba fuera y sanaba a aún enfermos paralíticos. Pero también encontramos en otros textos, también los discípulos asumieron el llamado. Y asumieron el llamado y asumieron lo que tenían que ellos hacer y cómo el Señor los quería usar de una manera sobrenatural. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, un hombre osado, un hombre que hablaba la palabra con denuedo, un hombre que los mismos judíos publicanos se irritaban cuando él empezaba a hablar, que desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, se hablaba de Jesucristo y cómo ellos se sentían irritados porque no podían confrontar a Esteban, porque no podían decirle nada, porque él tenía ese poder y esa autoridad en la dirección del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra y predicaba, pero también era usado de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Así el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Pero lo más importante, disponernos a asumir el llamado. Y para asumir el llamado debemos estar dispuestos a entregar todo por Jesús. Todo para que el Señor Jesús sea obrando como Él le plazca, como quiera y cuando quiera. Y para donde quiera llevarnos y usarnos de una manera sobrenatural. Porque eso es lo que está esperando el Señor. Hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida, a hacer la obra del Señor y a ser usados sobrenaturalmente. Así era Esteban, un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de poder, un hombre que era usado con grandes prodigios y señales a través del pueblo, y un hombre en el cual el Señor lo usó sobrenaturalmente. Pero también en el mismo libro de Hechos, capítulo 8, verso 13, encontramos otro testimonio. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre solamente miraba a los apóstoles, cómo el Señor los usaba, y quedó atónito. Así que harán muchas personas, si usted se dispone a asumir el llamado,
y dejarse usar por el Espíritu Santo, muchos dirán, este no era así, por oiga, este no era tal vicioso, este no era el mentiroso, este no era el fornicario, este no era el drogadicto. ¿Por qué ahora habla así? ¿Por qué ahora se expresa así? ¿Por qué ahora hace esos milagros? ¿Por qué ahora así como que le habla a los demonios y son echados fuera? ¿Cómo así es el Espíritu de Dios obrando en usted y en mí? Es el Señor usándolo de una manera sobrenatural para que otras personas crean por las obras y los milagros a través de su vida y mi vida. Por eso este hombre, viendo cómo era usado, otra vez Simón creyó. Y ese hombre creyó porque el Señor lo usó de una manera sobrenatural. Y ahí el Señor quiere usarnos a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacer la obra del Señor, siempre y cuando nos dispongamos a que el Señor nos use y nos use de una manera sobrenatural. Por eso ahí mismo en Hechos capítulo 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Impactante. Cómo el Señor usa a Pablo. Ese Pablo que antes era un hombre que buscaba a los cristianos para matarlos. Saulo. Cómo el Señor, ese hombre soberbio, arrogante, prepotente, y en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo a Pablo. Pablo, un hombre firme, constante, determinante, seguro, decidido en Cristo Jesús a hacer la obra del Señor. Y a raíz de que él asumió el llamado, pero también asumió toda la transformación, el cambio que el Señor empezó a hacer a través de su vida, un hombre usado sobrenaturalmente. Dice la palabra que aún los delantales, los paños que tenía Pablo en su cuerpo, muchos se los llevaban y los enfermos eran sanados, los espíritus inmundos salían de sus cuerpos. Era usado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque asumió el llamado y se dispuso a que el Señor lo usara de una manera sobrenatural. Ya que eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Fuimos creados para tomar dominio sobre la tierra. Usted y yo, el Señor, cuando conocemos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da el poder y la autoridad sobre lo que el Señor nos manda a hacer y qué es lo que debemos hacer. Pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacer la obra del Señor, a hacer lo que Él nos está llamando a hacer y a ejecutarlo, direccionado siempre por el Espíritu de Dios. Por eso en Génesis 1:28 encontramos: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Inicialmente, cuando el Señor creó al hombre, le dio poder, potestad sobre la tierra y todo lo que se mueve en la tierra. Pero a raíz del pecado de Adán y Eva, entró el enemigo a doblegar la voluntad del hombre. Pero vino el Señor, el Padre Dios, envió a nuestro Señor Jesucristo para que toda maldición fuera desarraigada del hombre, de los que creen en Jesucristo, y darle nuevamente la autoridad, poder y autoridad, que es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Y ese poder y autoridad, usarlo para beneficio del reino de Dios, como seamos usados con el Señor. Debemos asumir el gobernar, el tener dominio sobre la tierra, no que la tierra nos domine. Si usted ha mirado, el pecado sobreabunda sobre la tierra, por eso nos dominan a veces las tempestades, los huracanes, los terremotos, los incendios, las inundaciones, por el pecado que ha habido en la tierra. Por eso es que el Señor está buscando personas que asuman el llamado y que se dispongan a ejercer ese llamado que el Señor nos viene haciendo a usted y a mí. Pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacerlo, el Señor nos usará de una manera sobrenatural. Por eso en Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tremendo que aún el mismo Señor Jesucristo diga que el que cree en Él, en nuestro Señor Jesucristo, hará cosas mayores de las que hizo Jesús. Tremendo, porque el Señor Jesús detuvo el viento, detuvo la tempestad, sanó enfermos, paralíticos, le habló a las circunstancias. Cómo el Señor hizo milagros, prodigios, señales sobrenaturales. Pero lo mismo lo dice aquí en Juan 14:12, que aún cosas mayores haremos usted y yo si nos disponemos a asumir el llamado y si nos disponemos a entregar todo y recibir todo del Señor. ¿Qué todavía lo tiene usted atado al pasado? ¿Qué es lo que usted no ha entregado? ¿Qué todavía le cuesta asumir el llamado? ¿Por qué todavía lo duda? Como que será que sí, será que no. Si se pone a mirar sus circunstancias, sus pensamientos, su carácter, sus conocimientos, su voluntad, no lo va a lograr. Mire a Jesús.
Si usted se imagina si Jesús hubiera visto donde yo nací, en esa choza, en ese hogar humilde, con esta familia, pero él tenía puestos los ojos y la mirada en el Padre, en el quien era el que lo iba a usar de una manera sobrenatural. Así pasó con los apóstoles y el Señor los usó sobrenaturalmente en Cristo Jesús.